Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Un viejo liberal me explicó hace unos años que cuando quieras promover el liberalismo en las calles de tu barrio, alcanza con explicarles que siguiendo estas ideas vas a tener más dinero en tu bolsillo, que todo lo que compres va a costarte más barato debido a tantos impuestos que quitaríamos, que tus ingresos a la vez van a crecer debido a la quita de tantas regulaciones que existen sobre tu trabajo, y de esa manera vas a poder realizarte con mayor independencia y con las cosas que vos quieras. Es cierto que el liberalismo aboga por todo tipo de libertades, no solo las económicas, pero sin dudas que con los bolsillos descansados vas a poder mirar hacia adelante con mayor tranquilidad. No neguemos que hubo muchísimas elecciones ganadas a costa de estas promesas, diría casi todas. Incluso muchos otros gobiernos se sostuvieron en el poder debido a la prosperidad económica de toda su gente. Es obvio que después viene el resto de la biblioteca, explicando que la libertad no se corta en gajos, y que ahí es donde veremos el verdadero liberalismo y no el chanta que se abusó de nuestras ideas solo para perpetrarse en el poder. Pero me quedo con un comentario que Juan Grabois realizó en el larguísimo debate que tuvo con Javier Milei. Grabois dijo que cuando tenés la soga al cuello, cuando estás al borde del precipicio de la indigencia, es muy difícil tener libertad de expresión, libertad de elección y menos aún libertad de elegir un buen trabajo. Por eso hoy nos abocaremos al problema económico que sufre este país y tendremos la presencia de Roberto Kachanowski, economista prestigioso y uno de los más consultados a la hora de buscar soluciones en Argentina. Cacha va a tratar de resumir los principales puntos que precisamos ejecutar para salir de esta crisis. Un plan económico para salir de la decadencia. Desde Viena escucho Radio Antorchas. ¡Viva la libertad, carajo!
Bueno, un honor. Una vez más, en Radio Antorcha tenemos el honor esta vez de estar con Roberto Kachanowski, un economista de los más prestigiosos y conocidos y mediáticos que hay en el ambiente. ¿Cómo está, Roberto? Gracias por estar acá en Radio Antorchas y la pregunta que sale es, ¿qué está pasando? ¿Cómo salimos de esto, no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, en realidad lo que tenemos en la economía argentina es un Estado totalmente sobredimensionado. Para que tengamos una idea, el gasto público consolidado, que es el gasto que hace la nación, las provincias y los municipios, porque el bolsillo de cada persona sale para mantener los tres niveles de gobierno. En la década del 80 y del 90, en esas dos décadas, el gasto público consolidado era más o menos unos 30 puntos del Producto Bruto. Con el kirchnerismo llegó al 48%, un poco más ahora. O sea, son casi 18 puntos más del producto. Y en la década del 80, ese nivel de gasto no se pudo financiar, porque fíjate que tuvimos inflación, megainflación, hiperinflación, default, confiscación de depósitos con el plan Bonex. Y en los 90, bueno, terminó con el endeudamiento que también está eso. Entonces, si ese gasto de 30 puntos del Producto Bruto no se pudo financiar, la pregunta es, ¿quién financia 48 puntos del Producto Bruto como tenemos ahora? ¿No es cierto? Porque la contrapartida del gasto público es la presión impositiva que tenés del otro lado, o cuánto te deudas, o cuánto emitís moneda, porque es la forma de financiarlo. Así que ese es el primer problema. Ahora, deberíamos preguntarnos por qué tenemos ese gasto público. Y es que yo creo que la democracia se transformó en una competencia populista. O sea, a ver quién promete sacarle más al que labura para darle al que no trabaja. ¿Sí? O sea, los políticos compiten en el voto prometiendo sacarle a uno para darle a otro. Entonces, eso es una transferencia de ingresos de un sector a otro que pasa por el nivel de gasto público. Y entonces, el Estado se transformó en algo así como el principal delincuente. Si uno lee la ley de Bastiat, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, es un ensayo muy breve. Él habla de la ley y la ley pervertida. Y dice, el Estado no puede hacer algo que si hiciesen los particulares constituiría un delito. ¿Qué es esto? Por ejemplo, supongamos que yo soy productor, no sé, de zapatos, y no quiero que ningún otro traiga zapatos del exterior porque es competencia. Entonces me paro con un grupo armado en la frontera y cuando vienen un tipo con zapatos de afuera para vender, le digo, no, vos no pasás. Voy en cana por delito. O sea, estoy usando la fuerza para impedir que otro ejerza su derecho de trabajar. Ahora, si voy al Estado, y digo, saqué una ley para que nadie pueda entrar con zapatos de afuera y yo sea el único que puedo vender. ¿Cuál es la diferencia, no? Claro, entonces, ¿qué hace? El monopolio del Estado, usan el monopolio de la fuerza del Estado para violar los derechos de terceros. Entonces, es la ley pervertida. O suponete que me paro en la puerta de una fábrica y cuando salen los que trabajan ahí le digo, che, me tenés que dar el 6% de tu plata y yo te voy a dar el servicio de salud. Voy en cara. Ahora, si voy y le digo al Estado, saca una ley para sacarle la plata a ese y dármela a mí, eso es lícito, según los que creen que eso está bien. Entonces, lo que hay es una gran tendencia en la Argentina de ir todos al Estado a pedirle que le saque otro para que me dé a mí. Entonces, creaste una economía que se caracteriza por el conflicto social permanente. Mi beneficio o mi bienestar o mi mejora en el ingreso no depende de que yo produzca algo de buena calidad y al precio que vos necesitas. O sea, que gane el favor del consumidor produciendo algo como la gente. Sino que depende del buen lobby que yo tenga para que el Estado le saque a otro y me dé a mí. O sea, cuanto más logro sacarle a otro, mejor. Entonces, estamos todos peleando por el fruto del trabajo ajeno. Exactamente. Eso explica el nivel de gasto. Es un problema de características de valores que hay en la sociedad. Roberto,
Para mí sos el de los más apocalípticos a nivel diagnóstico de lo que está pasando acá en Argentina. Y por eso te quiero hacer esta pregunta. Mm. Hay algunos economistas o algunos candidatos incluso que dicen que recortando ciertas cosas del gasto público, gastos superfluos, alcanzaría o alcanza para ir solucionando un poco este gran problema que tenemos. ¿Es cierto? O sea, tu análisis, ¿cuál es? No, vas a tener que hacer una reforma del Estado muy, muy profunda. Ajá. A ver, en realidad, hablar de medidas aisladas no me gusta porque si no se interpretan mal. Con un grupo de economistas trabajamos en el siguiente proyecto, que es ¿qué es lo mínimo que habría que adoptar en materia de política económica para salir de esta situación? No estoy diciendo el óptimo que a mí me gustaría, Sí, sino sí. lo mínimo indispensable. Y requiere, a mi juicio, de 7 medidas. Uno es una reforma monetaria. Dos, desregular la economía. Tres, cambiar la legislación laboral. Cuatro, reformar el Estado. Cinco, reforma impositiva. Seis, integrar la economía argentina al mundo, comerciar más, abrir la economía. Y siete, transformar todo lo que son planes sociales en trabajo. Bueno, después cada uno de estos temas son para debatir. Ahora, lo importante acá para salir adelante es, primero, tener el respaldo político de un gobierno que esté convencido que tiene que hacer ese tipo de medidas. O sea, los economistas no pueden resolver problemas sin el apoyo político. El segundo punto es, tiene que ser un grupo de economistas que tengan una capacidad de comunicación que sea muy didáctica, para que la gente entienda en qué situación estamos y por qué hay que hacerlo. Y ahí yo te diría, mira, cada una de estas medidas van a tener velocidades distintas. Vos el gasto público no lo vas a reformar, a bajar y vos tenés que bajar el monto y mejorar la calidad del gasto. Entonces, eso no lo vas a hacer muy rápido, te va a llevar tiempo. O sea, por ejemplo, hacer una reforma monetaria es más rápido que bajar el gasto público. Se lo hace más rápido. Desregular la economía es un decreto ómnibus que haces y es mucho más rápido que hacer una reforma impositiva. Por decirte algunos ejemplos, ¿cierto? O sea, entonces, me parece que cuando se anuncian estas medidas, cuando uno dice, bueno, hay que bajar el gasto público, hay que ponerlo dentro del contexto de un plan económico general, porque si no, enseguida se desvirtúa el concepto de por qué bajas el gasto público. Y dice, ¿qué vas a hacer que la gente que queda desocupada? Bueno, hay toda una cuestión en el medio, ¿no? Pero Es con un un poco, recorte de gasto no alcanza. claro, claro. Y con respecto a la frase que dijo Cristina con respecto al Festival de Importaciones, por la amplia brecha que hay en el dólar. ¿Eso es producto de la impericia de ellos? Eh, ¿Tendrían que devaluar? ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, primero que no hay ningún festival de importación. O sea, ni miraron los datos que publica el mismo INDEC. Vos tenés dos formas de ver las importaciones. En dólares, medida en dólares, o en volumen, cantidad de cosas importadas. El, el INDEC publica un índice de volumen de importaciones y de exportaciones. Si vos mirás, el volumen de importaciones está estancado, se mantiene constante, no existe tal cosa, es una curva plana. Por supuesto, sube y baja, pero porque vos tenés determinadas estacionalidades. Y con las exportaciones te pasa lo mismo, tenés el volumen de exportaciones de Argentina, está estancado desde el año 2004. Estamos exportando lo mismo Cuando que en el sube, 2004. ¿cómo? Estamos exportando lo mismo que en el 2004. En volumen, en cantidad, claro. Cantidad. Porque lo que pasa es que por ahí te sube porque subió el precio de las commodities, ¿viste? Entonces Sí, subió el claro, precio de claro. las Bueno, como está pero pasando ahora. Como está pasando ahora. claro, no es mérito propio. Ahora, No, si no. mirás las importaciones, no hay tal festival. Está estancada la curva. Vos mirás y el volumen es el mismo. Puede ser que te suba, por ejemplo, te puede aumentar las importaciones porque estás importando gas que está más caro, ¿sí? O más combustibles. Entonces, sube, pero no porque es un festival, sino porque
como te decía antes, está subiendo el precio internacional, pero no por cantidades. Me parece que Cristina Kirchner se caracteriza por tirar muchas frases cohetes, ¿no es cierto? O sea, frases cohetes son, busco 3 palabras que impacten a la gente, como planificación dimensional y estratificada, o la palabra articulación que la mete en todos lados, y con eso ya resolvió el problema, ¿no? Eso te impacta, porque nadie le va a decir que no, porque nadie entiende de qué está hablando. Claro, claro. Es muy ¿Y quién niega, no? Una planificación estratégica, ¿quién lo va a negar? Sí, claro. Mm. Así que no existe eso de un festival de importaciones. Y además lo que son importaciones de bienes de consumo son mínimas. No llegan ni al 10% del total de las importaciones. Según eso son insumos y bienes, ¿cómo se llama? Lo que venden a ser repuestos para bienes de capital. Roberto, se vienen los vencimientos y aparte el problema de las LELIQ es gigantesco, ¿no? ¿Los dos problemas son tremendos? ¿Hay uno peor que el otro? ¿O qué panorama ves en base a lo que va a hacer este gobierno o cómo viene hablando, cómo va a solucionar estos dos problemas que tiene Argentina? El problema de, a ver, el de las LELIX es una bomba de tiempo ahí que no se sabe cuándo. Lo que te puedo decir es que ahí la tasa de interés que paga el Banco Central por los 7 billones de pesos que tiene el LELIC y en pases netos, le genera una pérdida al Banco Central que es casi equivalente a lo que está perdiendo al déficit fiscal. Ahora bien, en el tema de los bonos, vos fíjate que los bonos en pesos, una de las últimas gestiones que hizo Guzmán fue tratar de que los bancos comprasen los bonos en pesos porque nadie quiere esos bonos. Porque esto no lo van a pagar, vamos al default. Y entonces salió el Banco Central a decir a los bancos que le aseguraba un precio mínimo para que compren esos bonos. Ahora, vos fíjate que es curioso. El Banco Central emite una moneda que la gente no quiere. Huye de esa moneda. ¿Y qué le decía el Banco Central? Dice, comprá esos bonos del Tesoro que nadie quiere, en pesos, nadie los quiere, que en caso de que bajen de valor yo te voy a dar los pesos necesarios para que vos puedas comprar, o sea, te voy a cubrir con pesos que tampoco nadie quiere. O sea, tenés dos impresentables que quieren hacer, no haces uno de los dos, ¿sí? Llegás al ridículo ahí. Así que, a ver, ese es el contexto. ¿Qué puede pasar? Yo no soy adivino del futuro, pero te diría que los bancos tampoco tienen muchas opciones para usar la plata de los depósitos. Pues, vos sos banquero y decís, bueno, ¿qué hago con la plata que tengo acá? Se la presto a Kacharovsky para que, no sé, para que haga un proyecto de inversión, tengo que analizar el proyecto de inversión, no lo voy a poder cobrar, etcétera, estoy líquido. O compro este bono, que lo único que tengo que hacer es subir la palanca, bajar la otra, y me cobro la diferencia y sigo laburando. Entonces, no tienen tantas opciones los bancos tampoco en materia de inversión. Así que es probable, yo lo sé, no descartaría que hasta se lo compren esos, se lo renueven. No le va a resultar fácil. Y seguramente van a tener que pagar una tasa de interés bastante abundante. ¿Cómo se explica lo que pasó en el mes de julio acá en Argentina? Que el dólar, cuando estaba la ministra Batakis, casi llega a los 400 y ahora bajó abruptamente simplemente con la asunción de Sergio Massa, porque todavía no hizo declaraciones. Aparentemente él va a hacer un gran discurso mañana, pasado, en estos días, anunciando las medidas que va a tomar por lo menos de acá hasta fin de año o hasta el 2023. Mirá, a ver, yo te diría que no creo que a la gente le haya agarrado un ataque de confianza en el peso y desprecio por el dólar. ¿Sí? O sea, yo tengo una frase que es, en Argentina el dólar nunca baja. Se agacha, toma fuerza y vuelve a subir, ¿no es cierto? O sea que al final del día siempre tenés una tendencia alcista. Puede ser que haya algunas manos amigas que lo hayan ayudado, etcétera, pero esperemos a ver qué anuncia
cuánto dura el humo que vendan y de ahí vemos. Yo no te puedo decir, eh, digamos, si esto, a cuánto va a llegar el dólar o a cuánto bajó por las No, no, razones. no, no. Eso es muy difícil porque no tener la información como No, 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 no. Te estoy para hablando dar. que pasó en Lo julio, que, nada más. Sí, sí. lo que digo es simplemente sabemos que no es un ataque de confianza en el peso. Mm. Resulta bastante difícil. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación bastante grande. Pensar que la gente dijo, no, yo me saco los pesos de encima, los dólares de encima y compro pesos porque eso es la moneda del futuro. No lo veo de esa manera, ¿no es No, no, cierto? no. Así que Eh, por ese vos- lado no lo veo. Está bien, está bien. ¿Vos pensás que lo que están haciendo es durar hasta el 2023, ¿no? Es difícil que, eh, o sea, en un escenario casi de ciencia ficción, puede aparecer Massa mañana tomando medidas liberales dentro del gobierno actual, como para empezar a alivianar la economía, pero lo ves como algo casi improbable y te imaginas un panorama de aguante hasta el 2023, ¿no? Mirá, yo necesariamente tengo que pensar en eso porque, primero, este es un triunvirato. Triunvirato donde hay uno que tiene más poder, otro menos poder, pero finalmente es un triunvirato. Cristina, Alberto Fernández y más. Y es un triunvirato populista. Y un triunvirato que se caracteriza por tener una imagen negativa de cada uno de los miembros del triunvirato de no menos del 70%, en 69-70% o más. O sea, un alto rechazo de falta de credibilidad o una alta falta de credibilidad en cada uno de los miembros del triunvirato. Entonces, si vos tenés eso, ya no tenés la confianza como para aplicar un plan económico consistente. Segundo, es un plan económico es un triunvirato con fuerte inclinación populista. Entonces, supongamos que Massa anuncia que van a bajar el gasto público, de regular la economía, hacer una reforma monetaria, cambiar la legislación laboral, no sé. ¿Quién le cree? ¿Vos te pensás que, a ver, alguien puede imaginar que la cámpora, que el kirchnerismo duro, que Cristina Kirchner va a apoyar ese tipo de cosas? Si están proponiendo el falso salario universal, que en realidad es un ingreso universal para el que no labura. Ellos quieren más gasto público, creen que con más aumentando el gasto y emitiendo billetes, la gente tiene plata en el bolsillo, puede consumir y al consumir entonces se reactiva la economía, creen en ese tipo de cosas. Pero yo veo bastante difícil que esto sea un plan económico para transformar la Argentina. Es a ver cómo llegamos, ¿no? Y mi gran duda es si llega. Sí. Una pregunta tipo, este, un chusmerío, acá nadie nos está viendo. Cuando se estaba hablando de que se estaba yendo Silvina, Batakis y estaba Mm. por asumir Massa, ¿tenés conocimiento de que haya habido llamados a otros sectores que no sean los de ellos mismos? No, ¿O no, 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 no lo sé. desconocés, no? No. No, no, tengo que reconocer que afortunadamente no tengo ninguna relación con la gente del gobierno, así que No, no, no. eso yo ya lo sé, pero, o sea, no estás visitando los palacios, los pasillos palaciegos, No. pero existen los pasillos digitales, ¿viste? Entonces, Sí, bueno, pero ojo que también circula mucha fake news, cualquiera tira. La verdad que no te estoy hablando de que me enteré que tal cosa, te estoy directamente mm, preguntando si tengo si, alguna información. sí. No tengo nada. No. Lo que escuché es simplemente que lo ofrecieron a algunos economistas que todos rechazaron. Pero lo que pasa es que ningún economista con trayectoria o un mínimo de prestigio se va a sentar en el sillón de economía con estas condiciones políticas. Es un fierro caliente, ¿no? Es la silla eléctrica La eso. silla eléctrica. No tiene ningún sentido. Este, de manera que
Yo, la verdad es que el principal problema que tenés es de carácter político. No tenés credibilidad en los que tienen que respaldar la política económica. Doy un ejemplo para que se entienda. Cuando Cavallo fue ministro de Economía de Menem, pudo avanzar porque tenía respaldo político. El mismo hombre con De la Rúa no pudo avanzar porque no tenía el respaldo político necesario. Porque De la Rúa era una persona más débil políticamente. Entonces, la misma persona, o sea, vos necesitas el respaldo, como economista necesitas el respaldo político. Ahora, yo te diría que si van a buscar medidas financieras, en la Argentina en general se busca que algunas medidas financieras o artilugios cambiarios o cosas por el estilo sean sustitutos de las reformas estructurales. O sea, tomo un crédito en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario, o me presta o renuevo la deuda, etcétera, y creo que con eso ya tengo resuelta la economía, cuando no es así. Porque eso no te resuelve el problema del nivel de gasto público, de la legislación laboral, de la política tributaria. Es lo mismo que la reforma monetaria. Es decir, la dolarización es un debate que hicimos en el año 2018 y 2019 en UCEMA, con Jorge Ávila y Alejandro Estrada. Hicimos 2 años seguidos de debates. Yo era un defensor bastante ferviente de la dolarización. No es un tema de religión esto, ¿no? Viste que si sos más liberal o menos liberal, pues si defendés la dolarización, es una cuestión técnica, ¿no? ¿Qué política monetaria vas a adoptar? En ese momento era viable, hoy es mucho más complicado porque para poder dolarizar vos lo que necesitas es, lo que vas a hacer es retirar los pesos de circulación y entregar los dólares que tenés en el Banco Central a cambio de esos pesos, o sea, el tipo de cambio que te dé. Pero el Banco Central no quiere reservas propias. Entonces, si no tenés reservas, ¿cómo dolarizás? Salvo que vayas y el Tesoro americano te dé los fondos. Olvídate, ¿no? No creo que vaya a ser tan fácil. Entonces, me parece que la opción más razonable hoy, o más viable, es quitarle el curso forzoso al peso y darle curso legal al resto de las monedas. O sea que la gente hace transacciones en pesos, en dólares, en euros, en yens, en guaraníes, en lo que se le dé la gana. Pienso que va a terminar concentrándose en el dólar, básicamente. Y el Banco Central existirá o no, depende de la calidad del producto que esté siendo. Si emite una moneda de mala calidad, desaparece. Porque la ley de Gresham funciona solo con cursos forzosos y no es al revés. Claro, claro, con la libre circulación de las monedas, vamos a suponer que la gente se estaría, vamos a suponer, es lo más probable que la gente se vaya volcando al dólar, cualquier negocio va a saber que los productos están en dólares, y entonces el peso cada vez estaría circulando en menor cantidad y perdería sentido el Banco Central entonces. Desaparecería. O sea, es como una fábrica de hamburguesas que produce una hamburguesa de mala calidad. Nadie la quiere, no la compra, Sí, sí, desaparece. sí, sí, O sea, ahora, también es cierto que la dolarización no es la pócima, ni en la reforma de competencia de monedas, es la pócima mágica que te va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina. Es simplemente poner la autopista para agilizar. ¿Qué es la moneda? Es como una especie de autopista que agiliza el tránsito, ¿sí? Pero pero las reformas de fondo las tenés que hacer, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma del Estado, la incorporación de la economía argentina al mundo, todo eso lo tenés que hacer igual. Así que, como te decía antes, las medidas aisladas no tienen sentido. Hay que meterlas dentro de un contexto de política global. Sí, sí. Una última pregunta, Roberto, y te dejo tranquilo. Estuve hace unos meses haciendo una entrevista similar a la tuya con un economista de corte kirchnerista, donde no negó de que la inflación sea un fenómeno monetario, o sea, es la famosa maquinita. O sea, muchos economistas, casi todos los economistas coinciden, que después algunos le quieren agregar otros factores, otras causas, el famoso término multicausal, pero que el quid de la cuestión es la emisión monetaria. O sea, si todos los economistas estamos coincidiendo, y nosotros y yo, por ejemplo, siempre hablo con economistas de tu corte ideológico, digamos, el problema es más político que económico que hay acá en Argentina.
y ningún político está asumiendo el problema que hay en este país. ¿Lo dije bien? ¿Te parece así o A no? ver, tu pregunta, tu punto es, el problema es, Es me más perdí. político que económico, me parece. Pese a que, bueno, no hablamos de otra cosa que de la inflación y del dólar y estas cosas, pero Bueno, a ver, yo te diría, el problema económico es el emergente del problema político, pero además el problema político es el emergente del problema de valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento terminó, en Argentina desapareció la cultura del trabajo y apareció la cultura de la dádiva. ¿Mm? O sea, en Argentina se construyó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con inmigrantes que venían a trabajar, no venían a buscar un plan social o un puesto en el sector no, público. no, no, bisabuelo. Entonces, claro, en un momento, o sea, ahí construiste la Argentina. Y se destruyó la Argentina cuando fuiste a la cultura de la dádiva. Quiero que el Estado me dé a mí, porque yo tengo un derecho. Donde hay una necesidad y un derecho, dijeron, ¿no es cierto? Entonces, y nadie dice cómo se paga ese derecho. Ahora, tampoco obedece a un premio Nobel lo que yo estoy diciendo, es que un país se construye con trabajo, no estoy inventando nada disparatado o nada nuevo. No es de Y genio nada, decir eso, claro, claro. es muy elemental. Un país se construye con gente trabajando. Y no con planes sociales y con empleo público. Mm, Pero eso es un problema ya de valores. En última instancia es un problema de valores. sí. Bueno, Roberto, gracias. Te agradezco la presencia y la predisposición. Y si no te molesta, te puedo llamar en otro momento. Con todo gusto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un Gracias. abrazo acá a la distancia. Chao, Roberto, gracias. Desde Venezuela, Radio Antorchas. Se necesita un economista puro y duro como Roberto Kachanowski para que nos dé un panorama desde los números sobre lo que sucede y para explicar, o por lo menos, para dar las pautas por dónde empezar y salir de este pantano en el que estos últimos gobiernos populistas nos llevaron a lo largo de tantas décadas. Cacha, como siempre sin filtros, fue directo y al grano. Siento que es tan sencillo explicar en el barrio esta situación y sobre todo ahora, en donde se ven panoramas desoladores en todo este país. Y hablo de desolación en el sentido de pérdida de confianza, acostumbramiento de la cosa y resignación sobre cómo salir adelante. Se necesita un alivio económico en toda la gente e inyectarles confianza para que salgan del pozo en el que nos hundieron. Estas ideas populistas que tenemos durante décadas en Argentina, en donde hay una fuerte política fiscal,
nacieron del keynesianismo. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, que son el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. En este país nunca anduvo. El precursor de dichas políticas fue John Maynard Keynes. Quien fuera un férreo crítico de estas ideas fue Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976 y una de las principales figuras del liberalismo moderno, fundador de la Escuela de Chicago y gran defensor del libre mercado. El viejo Milton era tan crítico del keynesianismo que calificó a Keynes de ingenuo. Mira con qué explicación tan sencilla nos dice que el libre mercado es lo que lleva a la prosperidad a los países. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Las grandes diferencias entre John Keynes y Milton Friedman son las siguientes. Mientras que para Keynes la clave era mantener estable la suma del gasto público y privado, para Friedman la clave estaba en mantener estable la oferta de dinero. ¿Qué es la oferta de dinero? La cantidad de poder adquisitivo en forma fácilmente consumible en manos de empresas y hogares. Las frases arquetípicas que representan tanto a Keynes como a Friedman serían las siguientes. Keynes diciendo, el Estado debe fomentar la demanda, y Friedman respondiendo, el Estado solo debe regular la cantidad de dinero. Estas actitudes, aparentemente tan opuestas, no lo son tanto si se tiene presente que la propuesta de Keynes se establece para el corto plazo y como una alternativa para que una economía en crisis salga de esa situación extrema. Las discusiones aparecen principalmente cuando se considera que la propuesta keynesiana debe también aplicarse previendo el largo plazo. Para mí, el error de los gobiernos populistas radica en aplicar políticas keynesianas en el largo plazo, o sea, eternamente, queriendo hacer arrancar una economía estancada y, al no poder lograrlo, estar constantemente dando empujones desde el Estado generando esta bola infernal que tenemos hoy. Los economistas anteriores a Keynes tenían la impresión de que el sistema autorregulado, constituido por el mercado, tendía a la estabilidad,
o sea, se mantendrían estables los precios, la oferta y la demanda con una ocupación plena. En cambio, en la visión keynesiana, la situación de estabilidad podría establecerse, pero siempre haciendo partícipe al Estado en su intervención para supuestos casos de corrección que encontraban dentro del mismo mercado. Es más, Keynes alguna vez expresó lo siguiente: en el largo plazo todos estaremos muertos. O sea, manifestaba su desinterés por el largo plazo. Vos estarás muerto alguna vez, yo estaré muerto alguna vez, pero no una sociedad. Teniendo en cuenta el largo plazo, aparece la propuesta de los monetaristas o Escuela de Chicago que expresan los siguientes puntos. 1. La intervención del poder público en el juego coyuntural de las fuerzas económicas no sirve para gran cosa. 2. Dichas intervenciones son más desestabilizadoras que reguladoras. 3. Más vale que el Estado intervenga lo menos posible en la política económica. Ask whether you can attribute the success of the prosperity of the 50s and 60s to the dominance of Keynesian demand management. I think the answer is clearly no. There was no such Keynesian demand management, at least not explicitly, in the prosperous 20s. The 20s were a highly prosperous period. His disciples were the product of the 1930s. Inflation was the last thing in the world they were worried about. Deflation, depression seemed to them the only important problem. Keynes, after all, was a product of the First World War and the post-war period. In his book on monetary reform, he chronicles the effects of these disastrous post-World War I inflations. He was just as strongly opposed to inflation as any hard gold bug you can possibly imagine. He said in the monetary reform that the most insidious way to destroy a nation is to destroy its currency. And he has a very eloquent statement along those lines. I think his influence on economic theory is on the whole a very good one. Not because the theory he proposed was right, but he caused us all to look at the problems through different lenses, developed a terminology that has turned out to be very useful to people like myself who don't and never have accepted the basic elements of his theory. And he was the right kind of an economist as an economic scientist from my point of view. So far as economic policy is concerned, I think that goes along with his influence on the general intellectual climate. In that respect, I think he's had a very bad influence because he encouraged the tendency of the intellectual community to believe that A, the way to solve all problems was to have government solve it, and B, the way to have government solve the problems was to put intellectuals in charge of it. In that respect, in promoting that notion that it was government you had to look at to solve the problem rather than the private activities of individuals, private voluntary activities, that compulsion was preferable in many cases to voluntary cooperation, and that the intellectuals had a special claim to be the person who turned the dials and pulled the levers of power. In those respects, I think Keynes' influence was wholly bad. La Escuela de Economía de Chicago es una corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado, aunque dentro de un régimen monetario estricto definido por el gobierno. Se originó en los departamentos de economía de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue liderada históricamente por George Stigler y Milton Friedman, este último ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. Dos grandes estadistas que apoyaron esta escuela y aplicaron sus políticas fueron Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Milton Friedman asesoró a multitud de gobiernos, muchos de los cuales aplicaron sus propuestas económicas liberales, como por ejemplo Chile y China. Su colaboración con la dictadura militar de Pinochet le sería reprochada. En una entrevista en el año 2001, Friedman atribuyó esas críticas a los comunistas que intentaron desacreditar a cualquier persona que hubiese tenido la conexión más leve con el presidente Pinochet. Más adelante, Friedman se refirió a este tema haciendo analogía entre la dictadura militar chilena y la dictadura china,
donde dictó conferencias a los estudiantes de economía y se reunió con el secretario del Partido Comunista de China, Zhao Ziyang, diciendo: dicté cursos tanto en China como en Chile, exactamente las mismas conferencias. He visto muchas manifestaciones contra mí por lo que dije en Chile, pero nadie ha hecho objeciones a lo que dije en China. ¿Cómo se explica? También Milton Friedman tocó otros temas, pero siempre aplicados en función de su materia, la economía. En 1991, Friedman afirmó que Colombia no debía seguir pagando el precio de la ineptitud de las leyes norteamericanas con el tema de las drogas. Consideraba que la legalización de la droga transformaría la situación de Colombia, pues consideraba que por ser ilegal, el vicio y no poder ejecutar la ley, se crea un ambiente de crimen, de guerras y de pandillas. También afirmó que no solo se debería legalizar la droga, sino que sería necesario introducirla en el campo industrial, de manera que con ella se produzcan medicinas que ayuden a aliviar enfermedades como el glaucoma. También considera que se deben procesar las sustancias alucinógenas en farmacias para así garantizar su calidad. Y atención ambientalistas, dijo también en 2003, el medio ambiente es un problema ampliamente sobrevalorado. Contaminamos por el solo hecho de respirar. No vamos a cerrar las fábricas con el pretexto de eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Sería como ahorcarse ahora mismo. When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you're talking about, the only cases in recorded history are where they have had capitalism and largely free trade. If you want to know where the masses are worst off, it's exactly in the kinds of societies that depart from that. So that the record of history is absolutely crystal clear, that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system. But it seems to reward not virtue as much as ability to manipulate the system. And what does reward virtue? You think a communist commissar rewards virtue? You think a Hitler rewards virtue? You think, excuse me, if you'll pardon me, do you think American presidents reward virtue? Do they choose their appointees on the basis of the virtue of the people appointed or on the basis of their political clout? Is it really true that political self-interest is nobler somehow than economic self-interest? You know, I think you're taking a lot of things for granted. And just tell me where in the world you find these angels who are going to organize society for us. Well, I don't even trust you to do that. Les habla el Negro Almeida y están escuchando Radio Antorchas. ¡Viva la libertad!
he tenido el honor y el placer de haber entrevistado a un economista argentino de la talla de Roberto Kachanowski. También he tratado de contar humildemente las ideas liberales en materia económica. Recordemos que el liberalismo se nutre de todo aquello que esté emparentado por la libertad, sin sectarismos, ni intolerancias, ni mucho menos fanatismos. Más allá de terminar hablando sobre Milton Friedman al final del programa, tenemos que seguir ideas que nos lleven a la libertad íntegra como ser humano. Ese es el verdadero liberalismo. Gracias a todos por escuchar Radio Antorchas. Si te gustó este video, dale like y escribí tus comentarios debajo del mismo. Queremos conocer tu opinión sobre nuestras producciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos toda la semana sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Los cómics estuvieron hechos por Cómics 7 Días. Agradezco su colaboración y recomiendo sigan su página, cuyo link se encuentra en la descripción del video. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas y viva la libertad.
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.